¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así describe el Evangelio según Lucas la experiencia de dos discípulos que iban camino a Emaús, cuando el Señor Jesús se les apareció resucitado y comenzó a exponerles, sin que ellos supieran con quién estaban hablando, lo que las Escrituras hablaban acerca de su propio sufrimiento como el Mesías. Después de aquella experiencia podemos estar seguros, los dos discípulos no volverían a leer de la misma manera el Antiguo Testamento, porque serían capaces de encontrar a Cristo por todas las Escrituras. Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos. Y vemos que lo mismo ocurre al final del Evangelio según Lucas. Cristo se aparece a sus apóstoles, comienza a exponerles lo que decían acerca de él, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y Lucas nos dice que en ese momento el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Algo así ocurrió también con el apóstol Pablo, quien escribiera esta carta a los Corintios. Él también iba de camino, pero él tenía un propósito muy diferente. Él estaba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, cuando de pronto se le aparece el Señor Jesús resucitado, de un modo muy distinto a los primeros dos. La luz de la gloria de Cristo lastimó los ojos del apóstol. De hecho, el apóstol lo va a describir en el libro de los Hechos como una luz más brillante que el sol. Y Ananías, si ustedes recuerdan, cuando ora por el apóstol Pablo, se nos dice en el libro de los Hechos que se caen escamas de los ojos del apóstol. Probablemente, hermanos, cataratas que se habían formado por la quemadura que provocó el contemplar a Cristo en una revelación esplendorosa. Para el apóstol Pablo, aquel encuentro, aquella gloria, aquellas palabras que escuchó, yo soy Jesús a quien tú persigues, cambiaron su vida por completo. Pablo había tomado clases para interpretar el Antiguo Testamento con uno de los rabinos más reconocidos en su tiempo, Gamaliel, el equivalente a 2 doctorados probablemente de nuestro tiempo. Mas Pablo nunca había tomado una clase como la que el Señor le dio en ese momento. El Hijo de Dios mismo, hermanos, el autor y el tema del Antiguo Testamento, le enseñó personalmente. Pablo no volvió a ver las Escrituras, nunca de la misma manera. Ahora Pablo podía ver a Cristo en la creación y decirle a los colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo podía ver a Cristo en la ley de Moisés y decir más adelante, en la carta a los Corintios, que la roca espiritual que siguió a Israel en el desierto era Cristo. Pablo llegó a ver a Cristo en los profetas y en los salmos. Jesús era de quien habló Isaías diciendo, estará a la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Para Pablo, la resurrección estaba en los mismos salmos. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y por lo que vemos también en este capítulo, Pablo veía a Cristo en las fiestas del Antiguo Testamento, particularmente en la Pascua, que es la fiesta a la que el apóstol hace referencia. Cristo es nuestra Pascua, nos dice Pablo. Sin embargo, ¿cómo fue que Pablo llegó a esa conclusión? Además, ¿qué relación tiene eso con el tema que viene tratando? Pablo viene hablando acerca de la expulsión de uno de los miembros de la iglesia y de repente habla de una fiesta judía, la conecta con el sacrificio de Cristo.
Y luego el apóstol nos dice que hay que celebrar la fiesta. ¿Por qué Pablo hablaría de esa manera en un contexto como este? Esas son las preguntas, hermanos, que espero que podamos responder en esta predicación. Vamos a dedicarnos sobre todo a los versículos 6 al 8, sobre todo 7 y 8. Y quiero que veamos tres cosas aquí. En primer lugar, vamos a considerar a Cristo como nuestra Pascua. Ese va a ser mi primer punto. Cristo como nuestra Pascua. En segundo lugar, vamos a considerar la relación entre la Pascua y la disciplina, que es el tema que el apóstol viene tratando. La relación entre la Pascua y la disciplina. Y por último, vamos a ver la celebración de la fiesta. En tercer lugar, la celebración de la fiesta. Repito, en primer lugar, Cristo es nuestra Pascua. En segundo lugar, la relación entre la Pascua y la disciplina. Y en tercer lugar, la celebración de la fiesta. Este orden en los encabezados es intencional, porque para reconocer, hermanos, lo que el apóstol está diciendo, tenemos que pensar primero en qué significa que Cristo es nuestra Pascua. Hay un misterio bien profundo en esas palabras. Pero en segundo lugar, es necesario que lo veamos así, porque vamos a ver cómo el apóstol conecta una verdad del Evangelio con una implicación práctica. Porque Cristo es nuestra Pascua, nos va a decir el apóstol. Por eso la iglesia debe verse, debe andar en pureza. Consideremos entonces, en primer lugar, ¿qué significa que Cristo es nuestra Pascua? De nuevo, el apóstol dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hay que preguntar primero, ¿y qué es la Pascua? La Pascua, hermanos, era una fiesta judía que se registra en Éxodo capítulo 12, en la que se celebró el juicio de Dios sobre los egipcios y el perdón y la libertad que Dios le dio a Israel. Vamos a pensar cómo fue aquella primera celebración de la Pascua. El libro del Éxodo nos presenta este panorama. El pueblo de Israel se está multiplicando conforme a la promesa de Dios, se está extendiendo en la tierra y se levanta un faraón que no conocía a José, que no sabía nada de Israel. Y se levanta con la idea de oprimir a este pueblo, de esclavizarlo, de utilizarlo para construir grandes proyectos arquitectónicos. En ese entonces, Dios llama a Moisés, se presenta como el yo soy y le dice, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He venido para rescatar a mi pueblo. He oído su clamor. Dios le dice que vaya con Faraón. Moisés va con Faraón. Y Faraón pregunta, ¿quién es Jehová para que deje ir a Israel? Todo el libro del Éxodo se va a tratar de eso. Dios le demuestra a Faraón quién es él. Dios le demuestra a Faraón el carácter que él tiene. ¿Y cómo lo hace? Bueno, eso comienza por unas plagas. 9 plagas provocan la destrucción de los egipcios, pero faltaba una 10ª plaga. ¿Se acuerdan cuál es la 10ª plaga, hermanos? La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, esa 10ª plaga, coincide con la celebración de la Pascua. Y Dios le da estas instrucciones a Moisés. Moisés, quiero que se sacrifique un cordero sin defecto por familia. Quiero que la sangre de ese cordero se coloque en las entradas, en los postes de la casa, que sea visible.
quiero que se coma ese sacrificio en la noche, con panes sin levadura y hierbas amargas. Imagínense eso, el mismo día en el que Dios iba a visitar las casas para hacer distinción entre las casas de los israelitas que tendrían la marca de la sangre y las casas de los egipcios que no tendrían la marca de la sangre. Los israelitas estarían celebrando una fiesta. Aquella misma noche. Una fiesta que, por cierto, el alimento tenía que comerse apresuradamente, con la expectativa de que el Señor iba a pasar por allí e iba a traer muerte sobre los primogénitos de las casas que no estuvieran marcadas con la sangre. Después de esto, el Señor instruye a Moisés y le dice: se va a celebrar la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Y si alguien come pan leudado, sería expulsado del pueblo de Israel. Ese es un resumen breve de en qué consistía la Pascua. ¿Qué se celebraba? Otra vez, 2 cosas, hermanos. El juicio de Dios sobre los egipcios. Dios estaba demostrando quién era Él, su grande nombre por medio de esos juicios. Y, en segundo lugar, el perdón que Israel estaba recibiendo, así como la libertad que recibía de parte de Dios. Un pueblo que había sido esclavo y que después de aquella noche quedaría libre. Esa es la Pascua. Ahora, ¿cómo Cristo es nuestra Pascua? ¿Cómo encajamos esa celebración con lo que Pablo está diciendo? Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Ok, eso nos da un panorama muy claro. Quiere decir que en la mente del apóstol Pablo, Cristo es similar al sacrificio que se tenía que hacer aquella noche. Podemos verlo de la siguiente manera, hermanos. La Pascua, la fiesta de la Pascua, nos ofrece un retrato en miniatura de la realidad del universo. Un retrato en miniatura, en una fiesta, con peras y manzanas con las que Dios nos está diciendo: esta es la manera en la que voy a obrar en todo el mundo. ¿De qué manera? Piensen en esto. El juicio de Dios va a venir. ¿Y sobre quién está ese juicio? En primer lugar, sobre todo ser humano. Igual que en la fiesta de la Pascua. Dios también iba a pasar por la casa de los israelitas, no solo por la casa de los egipcios. Eso nos muestra, hermanos, que Dios hará diferencia entre 2 grupos, así como en la Pascua. Los que hayan sido lavados con la sangre del Cordero y los que no la hayan recibido. O déjenme ponerlo en el lenguaje de Apocalipsis: los que tengan el sello de Dios en sus frentes y los que no lo tengan. Los que tengan la sangre en su corazón, que su alma haya sido marcada por aquel sacrificio, y los que no la tienen, los que no están confiando en el sacrificio que Dios ha provisto. Pero el juicio de Dios viene sobre todo ser humano. ¿Dónde encaja entonces el perdón de Dios? Como en aquella fiesta. Los que están marcados con la sangre y participan de ese sacrificio han sido perdonados y son libres, porque el Cordero toma su lugar y su castigo. Igual que en la Pascua, tenía que haber un sacrificio de por medio. Pablo dice: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué nos espera entonces en el futuro? Hermanos, ese sacrificio abrirá paso a la tierra prometida, a una Canaán gloriosa y eterna. ¿Se fijan? Dios estaba enseñando otra vez por medio de un retrato, con diferentes símbolos, con diferentes elementos, un cordero, la sangre, lo que Dios va a hacer en todo el mundo, en toda la humanidad.
Dios está revelando su plan y su propósito de esa manera. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos eso claramente. Vemos ahora entonces, ¿por qué podemos decir junto con Pablo que Cristo es nuestra Pascua y que Él ya fue sacrificado por nosotros? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en quien hemos puesto nuestra confianza. Y por eso podemos estar seguros de que cuando el juicio de Dios venga, independientemente de cómo nos sintamos, si nuestra esperanza, nuestra confianza está en Cristo, Dios pasará sin hacernos ningún daño. Por eso Pablo puede decir, Cristo es nuestra Pascua. Pablo se dio cuenta que esa fiesta del Antiguo Testamento estaba apuntando para hablar de las cosas que Cristo ha traído. Pero vamos más adelante. Cristo es nuestra Pascua. Pero ¿cómo se relaciona la Pascua con el tema que hemos venido tratando? Porque en el capítulo 5 Pablo está denunciando a un hombre que había cometido un pecado grotesco y público. Y Pablo se va a dedicar a tratar con este hombre y a decir a la iglesia en Corinto, tienen que expulsarlo de entre ustedes. ¿Cómo se relaciona la Pascua con eso? Vean otra vez el texto, hermanos, versículo 7. Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo está resumiendo aquí entonces una imagen del Evangelio bien profunda y está relacionándolo con una implicación muy práctica, la pureza de la iglesia. Pablo identifica a la iglesia con la masa, con una masa para hacer pan. Y él llama a la limpieza de la masa, de la iglesia. La iglesia debe ser entonces, según la imagen que Pablo nos da aquí o su metáfora, un pan bien horneadito para Dios, consagrado a Él. Una ofrenda, pero sin levadura, sin estar contaminado. Es el lenguaje de la pureza, de la consagración. Pablo dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Es decir, ya hemos sido santificados. Dios ha quitado la levadura que nosotros traíamos. Dios nos convierte en una nueva masa, pero quiere que nos mantengamos así, que nos mantengamos en pureza. Dios quiere que esto continúe. ¿Recuerdan que veíamos en la Pascua que aparecía la levadura? Y que después de la fiesta de la Pascua llegaría la fiesta de los panes sin levadura. Algunos días después, Israel debía comer estos panes por 7 días y no podían estar leudados. ¿De qué sería el símbolo la levadura en ese momento? Un símbolo de la vida en Egipto, de la vida antes de que el Señor los librara. ¿Qué es entonces para nosotros? La levadura, hermanos, es un símbolo de nuestra vida en el mundo. La vida vieja, la vida que teníamos fuera de Cristo, caracterizada por la malicia y la maldad. Como dice Pablo en el versículo 8. Esto, entonces, tiene 2 aplicaciones. Por un lado, una aplicación grupal y colectiva. Pablo dice, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cuál era el problema? Había un hombre que no tenía por qué estar en la iglesia ya. Esa es la aplicación grupal. Pero esto también tenía que ver con cada uno de los individuos en la iglesia, porque el llamado a mantener la pureza era para todos. Y de esa manera podemos decir que la levadura también podría ser en el contexto la jactancia que tenían los corintios.
de ver ese pecado, de permitirlo y no hacer nada al respecto. Había una levadura entonces de parte de aquel hombre y podía haber levadura también de parte de la iglesia. Y Pablo hace ese llamado a la pureza. Noten, por cierto, que el apóstol ha agregado una metáfora a las que habíamos visto. Pablo utiliza muchas para hablar de la iglesia. Vimos la siembra o la labranza, vimos el edificio de Dios, vimos el templo de Dios y ahora Pablo también puede decir la masa, la masa. Pero ¿cuál es la razón que el apóstol da para mantener la pureza? ¿Por qué la iglesia debería mantenerse así? ¿Por qué motivo, hermanos? Vean por favor otra vez el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuál es la razón? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, Corintios, la motivación que ha de impulsarlos a mantener la pureza en la iglesia es que Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Y su sacrificio para redimir a su pueblo es tan sublime, es tan sagrado, que lo honramos guardando la pureza de la iglesia. Recuerdan que habíamos considerado algunos propósitos de la disciplina en la iglesia. Vimos por un lado la restauración del hermano, el deseo, ¿verdad?, de que esta persona al ser expulsada regrese como un hijo pródigo en arrepentimiento y fe. Pero el motivo supremo, el motivo más alto para mantener la pureza de una iglesia es el amor a Cristo. Es el aprecio por el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Es el reconocimiento de esa realidad. ¿Puede darse, hermanos, una expulsión por un motivo equivocado? ¿Una motivación equivocada? Déjenme decirlo de esa manera. Sí. ¿Puede aún ser una expulsión correcta y tener una motivación equivocada? Sí. Porque lo que debemos mantener en el centro, en todo acto que hacemos como iglesia, cuanto más en una decisión tan importante como la disciplina, es el honor de Cristo. Lo que su evangelio significa. Así es, hermanos, que Pablo toma un misterio tan grande como que Cristo es nuestra Pascua y le da una aplicación bien práctica. Lo hemos estado viendo en la carta a los Corintios. Pablo toma el evangelio y lo vuelve a aplicar. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Vimos en el capítulo 1. No. ¿Están confiando en la sabiduría de los hombres? Pablo dice, déjenme mostrarles la sabiduría de Dios. Está en Cristo. ¿Están teniendo un concepto inadecuado de cómo funcionan los siervos en la obra de Dios? Déjenme les recuerdo. Los maestros, los pastores, son administradores de los misterios de Dios y servidores de Cristo. Otra vez, hermanos, cada problema que se está dando en la iglesia en Corinto, lo que está haciendo Pablo es tomar el evangelio y aterrizarlo, por así decirlo, en una aplicación bien práctica. Vemos entonces cómo Pablo relaciona la Pascua con la disciplina de la iglesia. Pero pasemos, en tercer lugar, a esto que Pablo habla de celebrar la fiesta. Nos dice el apóstol en el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿A qué se refiere el apóstol? Pablo se está refiriendo a la vida cristiana como una Pascua continua, una fiesta que no termina,
una celebración que se extiende en todo nuestro peregrinaje como iglesia, y una realidad que se manifiesta de forma especial cuando nos reunimos como un cuerpo para seguir participando de todos los beneficios que Cristo consiguió para nosotros. Pablo dice, Cristo ya fue sacrificado por nosotros, pero este es un evento tan grande, tan importante en la historia del mundo, que tiene que tener el primer lugar. Y por eso la fiesta que corresponde a lo que Cristo ha hecho es una fiesta que no debe terminar. Y en ese sentido podríamos decir, la vida cristiana es una celebración continua de la Pascua. Un solo sacrificio. Ya no hay manera de repetirlo. Cristo no tiene por qué entregarse o ser sacrificado una segunda vez. Pero un sacrificio de tales proporciones que nos lleva a una fiesta que no termina. Pero Pablo nos dice que hay una forma de celebrarla. Es con panes de sinceridad y de verdad. En resumen, con una vida y una iglesia que procura la santidad, que procura vivir en pureza. Pero ¿no suena esto chocante, hermanos? Piensen en esto, están por expulsar a uno de sus miembros. Y Pablo dice, celebremos la fiesta. Y luego les va a decir, quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Puede parecer un lenguaje muy contrastante. Parecen dos cosas muy distintas, pero en realidad están conectadas. Sabemos que Pablo no está diciendo que vamos a traer un pastel cuando alguien sea disciplinado, por más chusco que parezca. El apóstol le está enseñando a los corintios a ver la iglesia y el pecado en la iglesia a través de los ojos del evangelio y de la eternidad. Celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de este sacrificio tan glorioso. La fiesta que nos ha convertido en iglesia. La fiesta que los tenía reunidos a los corintios, porque Pablo les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cristo estaba presente allí. Pablo les recuerda, estamos celebrando esta realidad y por eso es que mantenemos la pureza de la iglesia. Vemos ahora entonces, hermanos, por qué Pablo habla de celebrar la fiesta en un contexto como este. Pero ahora es necesario preguntarnos, para terminar, ¿cómo aplicamos lo que el apóstol ha venido diciendo? Otra vez, lo he dicho varias veces, no somos la iglesia de Corinto, somos la Iglesia Bautista Reformada Gozo Soberano. ¿Cómo apropiamos esto que el apóstol ha dicho? En primer lugar, hermanos, en vista de la forma en la que Pablo habla de Cristo, de cómo lo encuentra en el Antiguo Testamento, aprendamos nosotros de su ejemplo, aprendamos de la lectura del apóstol, porque hay una armonía jubilosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quizás algunos de ustedes lo aprendieron de otra manera y veían una gran división entre los dos pactos y no entendían cómo encajaban los profetas con Cristo. Pablo nos está dando una de las claves aquí. El Antiguo Testamento nos habla en profecías, el Nuevo Testamento con los cumplimientos. El Antiguo Testamento nos da retratos e imágenes. ¿Qué hace el Nuevo Testamento? Nos presenta el rostro de Cristo. El Antiguo Testamento describe un animal sacrificado. ¿Qué hace el Nuevo Testamento? Nos deja ver al Salvador crucificado. ¿No debería acaso esto, hermanos, renovar nuestro ímpetu para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento? Para aprender de los 3/4 de nuestra Biblia. ¿Sí cachan eso, hermanos? 39 de los 66 libros que tenemos en la Escritura, los más extensos, por cierto, son el Antiguo Testamento.
y tristemente la porción más relegada de nuestras Biblias. Lo que Pablo dice debería movernos a decir, yo quiero encontrar a Cristo. Quiero tener la misma interpretación que Pablo tenía. Yo quiero ver a Cristo en el desierto y a Israel tomando de él como esa roca espiritual. Lo vamos a ver en 1 Corintios 10. Yo quiero ver a Cristo como la Pascua más claramente y así sucesivamente. Hermanos, hay todo un baúl de misterios que espera por ser descubierto para los hijos de Dios. Dios quiere que nos adentremos en esas riquezas en su palabra y seamos capaces, como el buen escriba, el escriba entendido, de sacar de esos tesoros y poder hacer la distinción correcta entre los pactos. En segundo lugar, cuestionémonos como iglesia local. ¿Estamos limpiándonos de la levadura? Porque esa instrucción es aplicable también a nosotros. Cuando Pablo dice, límpiense pues de la vieja levadura. Es algo que es también para nosotros. Y nos dice que no debemos tolerar el pecado dentro de nosotros y que no debemos tolerar el pecado entre nosotros. A esos dos niveles, dentro de nosotros y entre nosotros. Pero para esto, otra vez, hay que recordar siempre el motivo. Cristo ha sido sacrificado por nosotros. Si ponemos esto en términos prácticos, hermanos, y vemos a un hermano caer, lo primero que tenemos que recordar es que Cristo se ha ofrecido por nosotros. Se ha ofrecido por mí y se ha ofrecido por ese hermano. Entonces, cuando yo lo vaya a buscar, lo primero que tengo que traer a colación en mi mente es decir, yo fui comprado por la sangre de Cristo y mi hermano también. Y voy a tratarlo de esa manera. Voy a preocuparme por él de esa manera. Voy a hablarle de esa manera. Es mi familia. Qué diferente sería eso a lo que el Señor Jesús nos presenta en el Sermón del Monte. Un hombre, ¿verdad?, que está muy preocupado por lo que otros están haciendo, pero tiene una viga en su ojo que no puede ver. Eso es otra cosa muy distinta. ¿Qué es lo que lo cambia? Otra vez, el Evangelio. Que mantengamos al centro lo que debe estar en el centro. En tercer lugar, te pregunto, ¿te has refugiado en Cristo como tu Pascua? Si tú dices, yo no he entendido bien el Evangelio, no entiendo cómo cuadra todo esto, piensa en la Pascua. El juicio de Dios va a venir sobre toda la tierra. Y el único que puede librarte es Jesucristo, es su sacrificio. Si te refugias bajo su sangre, bajo sus méritos, estarás seguro. Pero si no, vas a enfrentar el mismo destino que los primogénitos. Y en ese caso, una destrucción eterna, no solo temporal. ¿Qué manera tan gráfica, hermanos? ¿Cuántas formas nos da la Escritura de ver el Evangelio? Podemos preguntar, ¿está la sangre de Jesús en los dinteles de tu alma? ¿Estás participando de esta fiesta? Si es así, sigue celebrando este festín por la fe. Pero si no, arrepiéntete de tu pecado y pon tu confianza en el Señor Jesucristo. Y en Él estarás seguro. Amén.